¿Soy el malo por mudarme de la casa de mis abuelos paternos y cortar contacto con ellos después de que me tendieron una emboscada con mis hermanastros? Usando una cuenta desechable para que mi nombre real e info personal no se mezclen con esto. Soy el hijo de la aventura de mi papá. Él estaba casado y tenía 4 hijos cuando conoció a mi mamá. A ella la mantuvieron en la oscuridad sobre su esposa e hijos y luego, cuando quedó embarazada, él se largó. Cuando mi mamá se enteró de la verdad, se volvió loca. Le contó a la esposa sobre su aventura y que estaba embarazada de mí, 17M. Cuando nací, mi mamá no estaba en condiciones de criarme, y mi papá y su esposa me acogieron. La esposa e hijos, mis medios hermanos, me tenían resentimiento desde el primer día. Viví allí hasta los 7 años. Mi papá nunca pudo protegerme del odio de su esposa e hijos, y sinceramente, no creo que le importara lo suficiente como para intentarlo tampoco. Hubo un incidente, como siempre se le ha llamado. La esposa de mi papá me dio una bofetada tan fuerte que caí por las escaleras. Mis abuelos paternos intervinieron y me llevaron con ellos. Todos hicieron lo posible por ocultar el hecho de que ella me había golpeado y me advirtieron que tendría muchos problemas si decía algo. Así que me quedé callado. Tuve miedo durante años de que alguien viniera y me hiciera más daño. Nadie me dio atención médica tampoco. Aún así, estaba bastante feliz con mis abuelos paternos. Eran mucho más amables que mi papá y su esposa, y no me trataban como si fuera una enfermedad andante. Pero el hecho de que me acogieran complicó las cosas, porque mis medios hermanos se negaron a visitarnos y les dijeron muchas veces que los había traicionado. Sentían que mis abuelos los habían reemplazado por mí. A mis abuelos eso les dolía. Intentaban reunirse con sus otros nietos sin dejarme de lado, pero no siempre era posible. Al final, fueron ellos quienes me ayudaron a encontrar información sobre mis abuelos maternos. Así, cuando mis abuelos paternos querían pasar tiempo con sus otros nietos, yo visitaba a los maternos. Funcionó durante un tiempo. Hace unos meses, mis abuelos empezaron a hablar más de mis medios hermanos. Decían cosas como que se preguntaban si podríamos ser más cercanos ahora que éramos mayores, y que mis hermanos entendían que ellos me hubieran acogido. Lo que no me dijeron era que mis medios hermanos entendían las acciones de mis abuelos, pero seguían pensando que yo era repulsivo y que no querían verme, ni conocerme, ni fingir que existía. Y entonces pasó lo peor. Mis abuelos me tendieron una emboscada. Literalmente. Me dijeron que íbamos a tener una reunión tranquila en casa, y trajeron a mis medios hermanos sin avisarme. A ellos les dijeron que yo quería hablar con ellos, y a mí que venían a ver a mis abuelos. Cuando aparecieron y me vieron, se pusieron furiosos. Empezaron a gritar y a decir toda clase de cosas horribles sobre mí. Mis abuelos seguían intentando calmarlos, diciendo que éramos hermanos y que deberíamos intentar unirnos. Uno de mis medios hermanos gritó que me habían dicho que esa mancha de mierda repulsiva no era su hermano y que no querían nada que ver conmigo. Luego dijeron que desearían que su mamá me hubiera matado, y que yo era un bebé de aventura asqueroso. Después de eso, se fueron. Mis abuelos parecían a punto de llorar y actuaban como si ellos fueran las verdaderas víctimas. Yo solo les pregunté por qué me habían hecho pasar por eso. Intentaron justificarlo. Dijeron que teníamos que intentarlo de nuevo. Yo estaba como WTF. Me tomó un par de días procesarlo, pero cada vez estaba más enojado. Me dolió que hicieran eso y que encima se pusieran en modo víctima. Ni siquiera se disculparon. Llamé a mis abuelos maternos, les conté lo que había pasado y les pregunté si podía vivir con ellos. Vinieron al día siguiente y me llevaron a su casa. Empaqué todas mis cosas. Mis abuelos paternos intentaron convencerme de que me quedara y se enojaron cuando no lo hice. Dijeron que me debían mucho, incluso esa emboscada con mis medios hermanos, y que les debía lealtad. Les respondí que si no les importaba lo que me hacían, no veía por qué debería quedarme. Desde entonces han mandado un montón de mensajes. Les dije que había terminado y los bloqueé. Pero siguen intentando contactarme a través de mis abuelos maternos. Sé que me acogieron cuando no tenían por qué hacerlo y que perdieron años con mis otros hermanos por eso. Pero no siento que me amen como quisiera. No fueron cariñosos, ni me defendieron, y ayudaron a ocultar lo que me hizo la esposa de mi papá.
Aún así me dieron un hogar, así que no sé si estoy siendo demasiado duro. ¿Soy el malo? Actualización 1. Han pasado casi 3 semanas desde que me mudé con mis abuelos maternos, y honestamente, no pensé que me iba a sentir tan raro estando a salvo. Suena estúpido, pero mi cuerpo todavía actúa como si algo malo fuera a pasar. Por ejemplo, cuando alguien alza la voz o cierra una puerta fuerte, salto sin darme cuenta. Mis abuelos maternos son muy tranquilos, y creo que intentan no hacerme sentir incómodo, pero a veces me miran con una mezcla de pena y preocupación que me pone más nervioso. Me insisten para que coma bien, me preguntan cómo dormí, me ofrecen té o chocolate caliente, todo eso que nunca tuve en casa de mis abuelos paternos. No me malinterpretéis, mis abuelos paternos no eran crueles, solo fríos. No había cariño, ni abrazos, ni esas cosas. Era más como vivir en una casa museo, donde no podías hacer ruido ni molestar a nadie. En cambio, acá hay vida. Mis abuelos maternos me dejan elegir qué cenamos, me enseñan recetas de la familia y mi abuelo me lleva al taller a arreglar cosas solo porque es bueno aprender. Me dijeron que puedo quedarme todo el tiempo que quiera, incluso después de los 18. Eso me hizo llorar, aunque no delante de ellos. Me encerré en el baño y lloré como un idiota. Lo raro es que, a pesar de todo eso, sigo pensando en mis abuelos paternos. No porque los extrañe, sino porque me cuesta creer lo que hicieron. No sé si ellos se dieron cuenta de cuánto me lastimaron o si siguen convencidos de que hicieron lo correcto. No me escribieron directamente porque los tengo bloqueados, pero se las arreglaron para mandar mensajes a través de mi tía, hermana de mi mamá. Dicen que me aman y que solo quieren hablar. Que todos cometemos errores. Que la familia es lo más importante. Mi abuela materna se enojó cuando los leyó. Dijo que no eran sinceros, que si de verdad me amaban, nunca me habrían expuesto a ese tipo de humillación. Pero no sé, todavía tengo esa parte dentro que quiere creer que no todo fue mentira. A veces me da culpa pensar que los corté tan de golpe, aunque sé que tenía que hacerlo. Empecé a ir a terapia la semana pasada. Fue idea de mi abuela materna. Al principio no quería, porque pensé que no iba a saber qué decir. Pero mi terapeuta es joven, creo que tiene unos 30, y no me mira con lástima. Eso ayuda mucho. Me dijo algo que me quedó dando vueltas, que los vínculos familiares no siempre significan seguridad y que cortar contacto no es venganza, sino autoprotección. No sé si ya lo entiendo del todo, pero tiene sentido. Otra cosa que descubrí es que mis medios hermanos están publicando indirectas en redes. Un amigo del colegio me mandó capturas. Dicen cosas como algunos nacen para destruir familias ajenas o si no fueras una vergüenza, no te esconderías detrás de tus abuelos. Lo gracioso es que todos creen que me fui porque soy un malcriado que no sabe perdonar. Nadie menciona que su mamá casi me mata cuando era chico. Supongo que eso es más fácil de olvidar. No respondí ni voy a hacerlo. Estoy cansado de defenderme de cosas que no hice. De a poco, empiezo a notar que puedo respirar sin sentirme en peligro. Mis abuelos maternos tienen un perro viejo que se llama Bruno, y se acuesta al lado mío cada vez que estudio o leo. No sé por qué, pero ese perro me hace sentir más querido que casi toda mi familia paterna junta. Tal vez eso sea lo más triste de todo. O tal vez sea el comienzo de algo nuevo. Actualización 2. Pasó más de un mes desde que me mudé, y justo cuando empecé a sentir que las cosas se calmaban, todo se descontroló de nuevo. Mis abuelos paternos aparecieron. No en persona, sino a través de una carta. Una carta. Escrita a mano, como si estuviéramos en 1950. Mi abuela materna la encontró en el buzón y me la dio sin decir una palabra. Reconocí la letra enseguida, era la de mi abuela paterna. No sé cómo describir lo que sentí al verla. Era una mezcla rara de rabia y nostalgia. Parte de mí quería leerla de inmediato. Otra parte quería prenderle fuego. Al final, la leí. Decía que me extrañaban, que no sabían cómo llegamos a este punto, que solo querían lo mejor para todos. Que habían actuado desde el amor y que lamentaban si algo de eso me había hecho daño. Pero también decía cosas como no olvides quién estuvo ahí cuando nadie más lo hizo y sabemos que te confundieron en tu nueva casa. Esa frase me dolió. Te confundieron. Como si mis abuelos maternos me estuvieran lavando el cerebro o algo así.
Casi me reí del cinismo. Lo peor fue el final de la carta: tu padre se siente terrible por todo, y no sabe cómo acercarse. Si pudieras perdonarlo, sanarías a toda la familia. O sea, ¿qué? ¿Ahora mi perdón es la cura mágica para todos? ¿Como si fuera mi responsabilidad que estén rotos? Estuve toda la noche sin dormir, con la carta en las manos. Me di cuenta de que todavía hay una parte de mí que busca aprobación, incluso de quienes me lastimaron. Pensé en todo lo que callé durante años para no causar problemas. En cómo me hacían sentir culpable por existir. Mi terapeuta me dijo algo que me hizo pensar mucho: los manipuladores emocionales no siempre gritan. A veces te dicen que te aman mientras te hacen dudar de ti mismo. Eso es exactamente lo que sentí leyendo esa carta. No era un pedido de perdón. Era una estrategia. Una manera de recordarme lo que les debo. Mi abuela materna quiso romperla. Dijo que no valía la pena leer algo así. Pero la guardé. No porque crea en sus palabras, sino porque necesito recordar cómo suena la manipulación cuando viene disfrazada de cariño. Unos días después, mi papá me escribió. No tengo idea de cómo consiguió mi número. El mensaje decía: sé que estás dolido, pero tus abuelos me contaron que estás bien. Me gustaría hablar algún día. Todos cometemos errores. Qué forma tan elegante de decir te arruiné la infancia, pero bueno, supéralo. No respondí. Pero no voy a mentir, me temblaban las manos. Me dieron ganas de escribirle algo como: ¿te acordás cuando tu esposa me tiró por las escaleras? ¿O te acordás de todos los años que fingiste no ver el odio en tu casa? No lo hice. Y no porque no quisiera, sino porque entendí que responderle era como abrir la puerta de nuevo a todo eso. Después de eso, mis abuelos paternos volvieron a insistir. Mandaron flores a la casa. Mensajes. Cartas nuevas. Una vez incluso llamaron al teléfono fijo, y mi abuela materna fue quien contestó. Solo escuché cómo su voz se endurecía mientras decía: no vuelvan a molestar al chico. Él ya tomó su decisión, y cortó. Esa noche no pude dormir. Me sentí culpable, otra vez. Como si hubiera hecho algo terrible solo por querer paz. La culpa se siente como una cuerda que todavía me ata a ellos. Puedo estar lejos, pero parte de mí sigue en esa casa, en ese momento donde me hicieron creer que el amor duele y que todo era culpa mía. Pero algo está cambiando. Ya no me siento tan pequeño cuando pienso en ellos. Estoy aprendiendo a reconocer la manipulación antes de caer en ella. No sé si algún día podré perdonarlos, pero por primera vez, siento que no necesito hacerlo para seguir adelante. Actualización 3. Han pasado casi 2 meses desde que recibí la carta de mis abuelos paternos. No respondí. No contesté las llamadas. No volví a mirar sus mensajes. Y eso, aparentemente, fue suficiente para que empezaran a desesperarse. Hace 2 semanas, apareció alguien que no esperaba: mi madre biológica. No la veía desde hacía más de 5 años. Teníamos contacto muy ocasional, y siempre a través de los abuelos maternos. Pero esta vez fue distinto, vino a verme. Dijo que había estado en terapia también, que se estaba recuperando, que quería arreglar lo que pudiera conmigo. Fue raro. No la odiaba, pero tampoco la conocía del todo. Era una extraña con mi cara. Nos sentamos en el patio con Bruno, el perro, durmiendo entre nosotros. Me pidió perdón. No fue un lo siento vacío, fue un perdón real, con lágrimas, con silencio incómodo entre frase y frase. Me dijo que lo que más lamentaba era haberme dejado en manos de gente que me trató como un recordatorio del error de todos. Lloré, pero no de tristeza. Fue como si algo dentro de mí se soltara. Por primera vez, alguien me pedía perdón sin excusas. Sin pero. Solo lo siento, y entiendo si no me perdonas todavía. Le creí. Y ese día me di cuenta de algo que me cambió: yo no necesitaba el perdón de mi familia paterna. Necesitaba el mío. Un par de días después, mis abuelos paternos me mandaron una última carta. La tengo todavía. Decía algo así como: nos duele que te hayas dejado llenar la cabeza por la otra parte de tu familia. Sabemos que algún día te vas a dar cuenta de quién estuvo de tu lado cuando tu madre te abandonó. Todavía estás a tiempo de volver a casa. Volver a casa. Esa frase me provocó una reacción física, como si me hubieran apretado el pecho.
¿Casa? Esa casa fue donde aprendí que el silencio era seguridad. Donde una mujer me golpeó y todos fingieron que no pasó nada. Donde mi padre me trataba como si fuera una deuda. No sé qué clase de hogar creen que fue eso. Guardé la carta y decidí hacer algo que no pensé que haría nunca, contar toda la historia. No en redes, ni en Reddit, bueno, además de esto. La conté en voz alta, frente a mi terapeuta, y después frente a mis abuelos maternos y a mi madre. Conté todo, la caída por las escaleras, el miedo, las amenazas, las palabras de odio, la emboscada. Todo. Y cuando terminé, me sentí, vacío, pero también liviano. Mi abuela materna me abrazó tan fuerte que me dolió el pecho, y me dijo, ya está, hijo. Ya no tienen poder sobre vos. Esa noche, saqué una caja de mi placar. Adentro estaban las cartas que me mandaron mis abuelos paternos, una foto vieja con mi papá, y un par de dibujos que había hecho cuando era chico. Los miré por última vez. Luego los llevé al patio, los puse en una lata y los quemé. No fue por odio. Fue por cierre, porque entendí que no necesito seguir cargando con pruebas de mi propio dolor. El fuego olía a papel y a liberación. Y por primera vez, no sentí culpa. Mi terapeuta dice que eso es romper el ciclo, reconocer la manipulación, el abuso y el miedo, y elegir no repetirlos. No buscarlos en otros, no justificarlos, no cargarlos más. A veces me despierto con pesadillas. A veces escucho en mi cabeza las voces de mis medios hermanos gritándome que soy una mancha repulsiva. Pero cuando abro los ojos y veo la habitación tranquila, el perro durmiendo a mis pies, el olor a café que viene de la cocina, recuerdo que estoy a salvo. Y esa sensación, por pequeña que sea, vale más que cualquier familia que quiera controlarte con culpa. Actualización 4. Han pasado casi 5 meses desde que me fui de la casa de mis abuelos paternos. Parece poco, pero para mí se siente como otra vida. Sigo con terapia, sigo estudiando, y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de que suene el teléfono. Mi madre y yo nos seguimos viendo. No todos los días, pero hablamos mucho más que antes. A veces cocinamos juntos, o salimos a caminar con Bruno. No intentamos recuperar el tiempo perdido, porque los dos sabemos que no se puede. Pero sí intentamos crear algo nuevo. Algo nuestro. Hace unas semanas, mi papá intentó contactarme otra vez. Esta vez no me enojé. Solo me dio pena. Leí su mensaje, decía que me extrañaba, que quería verme, que la vida era corta, y lo borré sin responder. No porque lo odie. Es que ya no espero nada de él, y eso me da paz. Mis abuelos paternos también dejaron de insistir. Tal vez se cansaron. Tal vez finalmente entendieron que no pueden seguir controlando lo que ya no les pertenece. O tal vez siguen pensando que soy el problema. No importa, lo que sí importa es que ya no me siento una sombra en mi propia historia. Estoy empezando a hacer cosas normales, cosas que antes no podía disfrutar. Me inscribí en clases de dibujo. Empecé a salir con amigos del colegio sin sentirme fuera de lugar. Incluso estoy pensando en postularme a una beca para estudiar arte el próximo año. Mi terapeuta me dijo algo que me hizo sonreír. Cuando uno deja de vivir en modo supervivencia, empieza a vivir de verdad. Y creo que eso es lo que me está pasando. Todavía tengo días difíciles. Hay momentos en que me siento culpable, o en que me pregunto si fui demasiado duro con mis abuelos paternos. Pero después recuerdo la emboscada. Recuerdo sus lágrimas falsas, sus justificaciones, el miedo en el cuerpo de ese nene que fui. Y me repito a mí mismo, no fue mi culpa. Ese mantra se volvió algo así como mi recordatorio diario. No fui yo quien rompió la familia. Fui el que sobrevivió a ella. La semana pasada, la terapeuta me pidió que escribiera una carta. No para enviar, solo para mí. La escribí como si le hablara al niño que fui a los 7 años, el que cayó por las escaleras, el que se quedó callado por miedo. Le dije, no tenías que ganarte el amor de nadie, no eras el error de nadie, y ahora, sos libre. Lloré mientras la escribía. Pero fue distinto a otras veces. No era dolor, era alivio. La doblé y la guardé en mi cuaderno de dibujo. No pienso quemarla. Esa carta se queda conmigo. Hoy me miro al espejo y todavía veo a alguien que está aprendiendo, pero ya no veo vergüenza, ya no veo culpa, veo a alguien que eligió romper el ciclo.
Y si alguien que lee esto está en una situación parecida, si te hicieron sentir que tu existencia es un error, que tenés que pagar por lo que otros hicieron, quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes: no les debes nada. Podés empezar de nuevo. Y aunque no lo creas, hay un lugar donde vas a estar seguro. A veces ese lugar no es una casa ni una familia, sino vos mismo, aprendiendo a no tener miedo de existir. Así que no soy el malo por irme. Solo me fui de donde nunca debía haber estado. Y por fin, estoy en casa.